11 y 12 y a partir de mañana ya vemos médula, sistematización de la médula. Para ya que estén listos para el examen final. Eso tenemos que acordar cuándo, porque ustedes acaban el 2 de agosto. 3. Entonces tenemos que acordar el examen final. Entonces voy a repasar. ¿Ah? Vamos a acabar antes y una semana va a ser de repaso. ¿Ya? Hoy tengo como objetivo terminar los 12 pares geniales. Y aquí estamos viendo la pregunta que les hice el día de ayer. Y muchas personas esas preguntas no contestaron. Y uno dice, el glosofaringio probablemente. ¿Por qué lo repaso? Porque como no se contestó del todo, entonces vamos a ver el glosofaringio. ¿Qué inervación tiene? Es una inervación mixta, ¿verdad? El glosofaringio tiene inervación motora, tiene inervación sensitiva. ¿De dónde sale? Sale del surco lateral y del bulbo. ¿Qué inervación tiene? Estamos viendo aquí abajo. Tiene inervación parasimpática de un eferente visceral general del cerebral superior, tiene inervación aferente somática general del núcleo del tracto solitario, tiene una inervación eferente visceral especial del núcleo ambiguo. Entonces, ¿ahí cuántos llevamos? 4 grandes núcleos que son importantes en el glosofaringio. ¿Ya? Ese glosofaringio tiene un ganglio superior que está por encima del foramen tubular o del agujero rasgado posterior, está por encima, y un ganglio inferior que está por debajo de ese agujero. Y este tiene una rama que es el nervio timpánico de Jacobson, que alguien hizo, y ya sé quién hizo esa pregunta, ¿no? Un paciente que tiene dolor orofaringio, dolor de tímpano, ¿verdad? Entonces es el nervio timpánico de Jacobson, que es del glosofaringio, que es el que está comprometido. Esto es el tímpano. Y ese nervio va a continuar, va a dar a anastomosarse con el plexo simpático carotidio. Si lo ven aquí, sí, se va a anatomizar con el plexo simpático carotidio y también va a ir hacia adelante y va a contactar con el ganglio óptico para acabar inervando también la glándula parótida. Más abajo es el glosofaringio, que es el que está aquí, no el que está más atrás, es el que está aquí. Ese glosofaringio se abre en abanico y va a inervar toda la pared posterior de la orofaringe. La pared posterior de la orofaringe, las amígdalas o tonsilas. Y entonces eso, cuando nosotros en un paciente que está en coma estimulamos la pared posterior de la orofaringe, estamos viendo reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso es la aferencia es del 9 y la eferencia es del 9 y el 10. Y entonces uno ya ganas de vomitar, ¿verdad? Eso es el reflejo nauseoso por toda la elevación que tiene aquí. Pero del 9 y 10. Sí, es arco 9 y 10. Y fíjense, esta rama que está aquí, esta rama está inervando el tercio posterior de la lengua, donde está recogiendo la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. ¿Recuerdan la página que era? Página 154. Busquen la página. Creo que era la página 154. 170. Estamos en la 384. ¿Ah? No, esta es audición. No sé, la verdad. Más atrás está.
90 y Sí. 96, muchas gracias. Entonces aquí estamos viendo, aquí el tercio posterior. Esto se lo voy a preguntar yo en el examen final y no se deben confundir. Lo que es la epiglotis es inervación del anillo superior, que es rama del vago. Del vago. Y el tercio posterior de la lengua son las ramas tonsilares del nervio glosofaringeo, como lo ven ahí. ¿Ya? Ramas tonsilares del glosofaringeo y más adelante ramas linguales. ¿Por qué se llaman ramas tonsilares? Porque van a las tonsilas, ¿verdad? Van a la amígdala. Pues se llaman ramas tonsilares, que van a la amígdala. Esto es el vago, ramas tonsilares del glosofaringeo y ramas linguales del glosofaringeo. Y esto es facial, ¿verdad? Profe, o sea, las tonsilares son del 10. No, las tonsilares son del 9. Son 9. Aquí lo estás viendo en grande. 9 y 9, tonsilares y linguales. Y los 2 tercios anteriores por el facial. Sí, vamos a ver, sigamos adelante. 3, 4, 84 o 354. ¿Ya? 330. Perdón. 328. Entonces, esta inervación, entonces, ¿qué sensibilidad lleva hasta aquí? Sensibilidad sensitiva, como sensibilidad sensitiva. Es una aferencia, ¿verdad? Es una aferencia. Pero ¿qué aferencia es? ¿De dónde procede esa sensibilidad? ¿Quién está capturando esa sensibilidad? A ver, todos. ¿Están despiertos? ¿Quién capta esa sensibilidad que está aquí? A ver. El lingual, no, el salival inferior es eferente, visceral, general. Es eferente, es parasimpático. Están viendo aquí este lila y que va a acabar aquí. O sea, va a provocar la excreción de la saliva de la glándula parótida. Por lo tanto, tenemos que saber quién recibe esa sensibilidad. Y es el núcleo del trigémino. ¿Lo están viendo aquí? Miren, el núcleo del trigémino es el que recibe esa sensibilidad. Y después también vamos a ver que ese núcleo del trigémino también está recibiendo la sensibilidad del tímpano. ¿Sí lo ven aquí? Porque es sensitivo. ¿Sí lo están viendo? Porque esto es importante. ¿Ya? De aquí ya todos, cada uno de ustedes ya puede sacar 3 preguntas aquí más o menos. Preguntas que también me las van a pasar. De pares craneales. De todo. Y sobre todo la semana que viene, con el repaso, todos y cada uno de ustedes, ¿cuánto me dan? ¿3 o 5 preguntas? 5. Y yo voy a escoger 2 de cada uno de ustedes. Yo no le creo, profe, no puso mi pregunta. Bueno, no es problema mío. Yo, las que ustedes me dieron, todas las utilicé. ¿Profe, pero por el final o para el tercer parcial? No, para el final ya. ¿Y el tercer parcial cómo va a ser? El tercer parcial voy a hacer un promedio de las notas que tienen ustedes. No, profe, pónganos 10. O quieren, si la mayoría pide un examen, les tomo un examen. Primero que nos deje ver. Primero que nos deje ver. Bueno, pues entonces mañana les doy las notas. Lo primero que vamos a hacer. Ya. O sea, ya calificó, profe. Yo ya las vi todas. Tienen que firmármelas para subirlas yo a la página. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Músculo estilofaringeo. El músculo de la arcada. Músculo de la arcada, cuando uno se contrae el músculo estilofaringeo y lleva la pared posterior de la glosofaringea hacia atrás. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, repasamos el núcleo del trigémino, el núcleo del tracto solitario, que es un aferente visceral general y especial, el núcleo del salival inferior. El núcleo del salival inferior, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una elevación arriba al ganglio óptico y a la glándula parótida.
En cambio, el núcleo del trigémino es casi todo el glossofaríngeo. Miren, el trigémino viene acá arriba, acá abajo. Y aquí yo les voy a decir una cosa. La semana pasada me decía una paciente, dice, yo no entiendo por qué teniendo una hernia cervical, ¿por qué me duele acá atrás? ¿Por qué me duele acá teniendo una hernia cervical? Y yo tiene una hernia cervical a nivel de C4. Y ahí todavía tenemos un núcleo de nervio trigémino para ustedes. Dime. Sí, dime. Ya, no pasa nada. Sí, de acuerdo. Ya. Ya, entonces veamos toda la inervación que tiene este glossofaríngeo, porque es muy importante. Y del núcleo ambiguo, si ustedes recuerdan, es un eferente visceral especial. Y miren, la parte que está inervando al músculo que les he comentado. Si lo vemos acá, nuevamente, este músculo, el estilofaríngeo, para llevar la orofaringe hacia atrás. Esto que está aquí. Y si lo ven aquí, ¿a dónde llega todo el núcleo ambiguo? Fíjense, a poca inervación del glossofaríngeo. ¿Sí se dan cuenta? Lo ven, ¿verdad? Está claro, en contrapantalla y aquí. Esta inervación del núcleo ambiguo, eferente visceral especial. Por lo tanto, la neuralgia del glossofaríngeo, ahora sí puede levantar la mano la persona que hizo la pregunta. La neuralgia del glossofaríngeo, o una persona que tiene, tú hiciste esa pregunta, un dolor timpánico y de la orofaringe. Es frecuente eso, ya, bueno, eso lo verán cuando estudien neurología. El que vaya o no vaya a ser neurólogo tiene que pasar esa asignatura. Y la neuralgia del trigémino es la mitad de la cara por una hiperexcitación de las ramas V1, V2 o V3, menos frecuentemente del trigémino. Pero la neuralgia del glossofaríngeo, las personas tienen pérdida de peso muy importante, porque cada vez que el bolo alimenticio les toca la orofaringe, les duele a morir. Entonces las personas evitan comer o se ponen de lado y comen cada vez menos. ¿Sí? O sea que sería una buena medida para las personas obesas por colocarles un chip que les lastime el glossofaríngeo. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta con el glossofaríngeo? Si yo les dijese a ustedes en un examen, como se lo voy a preguntar, voy a anotar, ¿a qué nivel encontraría usted una lesión que afecte los pares cainales 9, 10 y 11? El bulbo raquídeo. Agujero rasgado posterior, se lo hemos dicho varias veces. Agujero rasgado posterior. En el bulbo, está bien que tú lo comentes. Atentos aquí, por favor. Miren, imaginémonos que todo esto es el bulbo y los nervios van saliendo así, ¿no? Sobre todo el espinal, que es largo y es como un abanico. Para que haya una lesión que afecte el 9, 10 y 11 a nivel del bulbo, el paciente estaría muerto, ¿eh? Una afectación del bulbo que comprometa todo ese territorio del bulbo. Pero en cambio es igual que la cápsula interna. Cuando van bajando y se meten por el agujero rasgado, Se hacen un razón. hacen una trenza, hacen un moño. Entonces agujero rasgado posterior. Vamos a ver el nervio vago. Yes. El décimo. No. El décimo también lo tenemos aquí en el foramen yugular, agujero rasgado posterior,
Por lo tanto, este que está aquí es el 9, vamos a aumentarlo un poquito más. Flojos, yo los invité, ayer domingo hicimos llegamos a 5.100 metros en el Cotopaxi. Profe, y les invito a solo hombres. A las chicas va a ser en 15 días. No, profe, ya nos le avisó al Diego el sábado y la mayoría de aquí algunos somos de provincia, entonces yo creo que era por ahí. A ver, Excusas, profe. en 15 días, las chicas que quieran, Sí. Pero no, usted lo ofreció darlo y llevarlo a sus hijos. y en 21 días nuevamente los varones. Profe, Yo prefiero, no podríamos bueno, mi hacer esposo eso, y yo chica. hacemos montañismo desde el 98 y preferimos, por experiencia, preferimos siempre hacer grupos o de chicos o grupos de chicas. Mezclados no lo hacemos. ¿Por qué no? Ya los de los últimos años de universidad o profesionales sí también hacemos, pero ya mixtos. ¿Por qué no mujeres siempre? Sobre todo a la edad que están ustedes, hay que vigilarlos todos y uno tiene que estar dónde está cada uno. Profe, ¿cómo nos iba a llevar si somos 6? ¿Cómo nos iba a llevar en Rosetta? Sí, operé al hijo del director del GIR y nos dio, cada vez que lo pedimos nos da un bus de la policía y atrás va una patrulla y por ejemplo ayer iban tres rescatistas ya, o sea, para poder subirse. Lo que pasa es que no sé en la resistencia de ustedes y si tienen o no tienen capacidad para subir. Llegamos a 5.100, pero no teníamos grampones porque si no sí podíamos subir. ¿Qué son crampones? Los grampones son los dientes metálicos que se ponen en las botas. Bueno, para la próxima. Entonces, vamos a ver. El par 10, si yo les preguntase a ustedes cuál es el par craneal intracraneal más largo, El 11. No, el 11. repito la pregunta, ¿sí ven? O sea, no nos podemos lanzar a la piscina como Neymar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el par craneal intracraneal más largo? 10. Es el sexto par. Es más. ¿Cuál es el par craneal intracraneal? Si yo le digo cuál es el par craneal más largo, es el 10. El 10 es el más largo, pero intracranealmente es el sexto par. Ajá, el 5. Para nada, No, el 5 ese es el más grueso. Ajá. El 5 es el más grueso, el más delgado, el Es el cuarto. 4. El más largo, 10. dentro del cráneo, el sexto, sexto. pero en todo el cuerpo, el 10. Y si yo hago la pregunta es clara. Ayer una persona que está aquí me está mirando y dijo una pregunta capciosa. Es una pregunta capciosa. Yo le digo a mi hijo que está en segundo de bachillerato, le digo, ¿tú qué entiendes por ascendente? Dice, porque sube. Yo le digo, ay, ya, gracias. Dice, pero ¿por qué me lo preguntaste? Y yo le digo, hay cosas que no te puedo contar. Entonces, a ver, miren ustedes ahí. ¿Están viendo el 9, el 10 y el 11? Sí. Es importante que lo vean porque de aquí van a salir tropecientas preguntas de ese espacio. Y les voy a adelantar que de aquí, atentos, de aquí, ustedes van a leer esa partecita de ahí de Snell. Lo que está aquí van a leer del Snell. De todos modos ahora lo vamos a ver. Si nos da tiempo lo vamos a ver del Snell aquí, porque esa parte es bastante clínica y nos va a servir. Entonces yo tengo aquí el 9, el 10 y tengo el 11, la rama vulvar del 11 y la rama cervical o espinal del 11. Pero vamos a ir viendo entonces el 10, que tiene un ganglio muy importante. Des en cuenta que el 9 tiene un ganglio superior y un ganglio inferior, al igual que el 10. ¿Ya? Si ustedes lo ven aquí,
borra igual de nuevo. Ven aquí, ganglio superior, ganglio inferior. Acá también ganglio superior y ganglio inferior. Es que todos me dicen sí, pero el momento del examen es no. Entonces, ganglio superior, ganglio inferior, y ese nervio también va a formar un abanico, pero se va abajo, va a ir abajo. Arriba era del noveno orofaringe, aquí ya va a la faringe, a la pared lateral de la faringe, y aquí empieza a formar los plexos. Aquí empieza a formar los plexos. Un plexo cervical, este nervio que se llama aquí, nervio laríngeo recurrente, que es muy importante, pero este 10 tiene más importancia de lo que ustedes imaginan. Si ustedes en este momento tienen hipo y el nervio vago pasa detrás de la inserción del esternocleidomastoideo en la clavícula, y si yo tengo hipo y yo me aprieto aquí atrás, como que le hago un cortocircuito al vago, justo aquí, ¿sí? A ver, gira la cabeza para allá. Ahí está. Me vas a permitir, mira, ahí, aquí atrás, ahí. ¿Dónde? Eso, aquí, ahí atrás, eso. Yo no tengo. No, ahí no. Pero gira la cabeza. Aquí. ¿Y qué? Ahí se me pasa el hipo. Y eso que no sé qué es. Yo no tengo. Yo tampoco tengo. La inserción del esternocleidomastoideo, ahí lo tienes, la inserción del esternocleidomastoideo. Yo no tengo, profe. Ahí atrás tienes ahí atrás pasa el vago y molesta, es incómodo. ¿Dónde pasa el Pero vago? cuando uno tiene, a ver, esta es una inserción de un esternocleidomastoideo casi pediátrico. La mía, El mío tampoco se me ve. Ahí lo tienes, mira, aquí en la cabeza. Profe, ayúdame. Mira, aquí, ahí está. Pediátrico, profe. Aquí. Bueno, neonatal, ¿ah? Es. Entonces, quiero que, a ver, el VAN, ¿sabes lo que es un VAN, verdad? Un paquete vasculo nervioso, vena, arteria y nervio. Cuando nosotros operamos, abrimos de acuerdo a la inserción de los pliegues nucal, de los pliegues del cuello, y el corte se hace en este sentido. Se abre la piel, y una vez que se abre la piel, la grasa, el corte empieza así. ¿Por qué motivo? A ver, les voy a explicar. Si esto fuese esta es la piel, ¿no? Sí. Y aquí están los pliegues del cuello. Entonces nosotros cortamos así, en función del pliegue, para que no se note mucho la cicatriz. Abrimos la piel y el subcutáneo, y ahí el corte ya no va así, el corte va así, en sentido de las fibras del músculo cutáneo del cuello. Ajá. ¿Verdad? El músculo cutáneo del cuello. A ver, hagan así, a ver quién se puede venir acá adelante. A ver. Ponte para acá. Ponte para acá. A ver. Qué vergüenza tiene. Ya, entonces, en función de cómo va así el corte. El corte va, a ver. Entonces, a ver, haz así. Entonces, va en esta dirección los cortes. Y esa mancha que tiene, ya, entonces el corte va así, debajo del músculo cutáneo del cuello, o también se llama platisma, ¿verdad? Debajo del platisma yo ya puedo encontrar el esternocleidomastoideo. Le separo las adherencias para adentro junto con la tráquea y junto con el esófago, y para afuera me profundizo, y ahí ya encuentro el VAN, el paquete vasculo nervioso.
Es por eso que dicen que el cirujano que explora mano y que explora cuello sabe de anatomía y sabe de cirugía. Y nosotros estamos en la obligación de dominar el cuello. Entonces, se corta en este sentido, se separa la grasa, se corta en este sentido para separar paralelamente las fibras del músculo cutáneo del cuello, y ahí ya separamos el esternocleidomastoideo. Ahí nos vamos a encontrar debajo la vena yugular interna y la carótida interna, y no vamos a encontrar el vago. El vago no lo encontramos. No se ve. Porque el vago, miren, si esto fuese, aquí está la carótida y la yugular, y si esto fuese el esternocleidomastoideo, tendríamos que cortar la vaina del músculo para encontrar ahí el vago. Para encontrar el vago. Entonces, el vago va a dar unas ramas que son muy importantes, que van a la parte, dense cuenta que el glosofaringeo va a la pared posterior del orofaringeo y el vago va a la pared posterolateral. Se lo estoy explicando. A ver, si esto fuese el glosofaringeo va así, ¿ya? A ver, el glosofaringeo va así. En cambio, el vago va así, porque está más abajo. Repito, el glosofaringeo va así, a la pared posterior del orofaringeo, y el vago va así, a la pared posterolateral y un poco más inferior. Miren el 9 y miren el 10. Pero a partir de ahí ya se empiezan a formar los ramos cervicales que van al corazón, ramos cardíacos cervicales superiores e inferiores, ramos cardíacos torácicos, el nervio laríngeo recurrente, que es un nervio que siempre lo preguntamos, el nervio laríngeo recurrente, que va a inervar a las cuerdas vocales, el laríngeo recurrente, y aquí empiezan a ver los plexos. Un plexo pulmonar, número 1, plexo cardíaco, número 2, plexo esofágico, número 3, plexo celíaco, número 4, plexo esplénico, número 5, plexo suprarrenal, número 6, plexo renal, número 7. Ese plexo esplánico es el que va a dar toda esta inervación. Entonces, el vago va a dar todos esos plexos que ustedes están viendo ahí. Uno de los nervios más importantes, el laríngeo recurrente, sin el cual yo no les podría estar dando la clase a ustedes. El laríngeo recurrente. Dice, pero ¿y por dónde va el laríngeo recurrente? Va por la tráquea, pegado a la tráquea, muy pegadito a la tráquea, el laríngeo recurrente. Y el tronco del vago, ¿por qué se llama recurrente? Porque es como cuando tú te pasas una salida en una autopista y tienes que volver, ¿verdad? Haces un giro en U. Por eso se llama recurrente, porque recurre, porque vuelve atrás nuevamente. Entonces, la mayoría de los nervios que salen del vago se van abriendo en abanico, pero todos descendentes, a diferencia del laríngeo recurrente, que se llama recurrente porque regresa, ¿ya? Y los plexos que ustedes ven, plexo pulmonar, plexo cardíaco, plexo esofágico, plexo celíaco, aparte de todas las ramas que ustedes ven ahí. ¿Qué clínica daría la sección de un vago? ¿Qué clínica daría la sección de un vago a nivel? Voy a ponerles aquí, por ejemplo, aquí donde tengo la manita. Pérdida de la motilidad de los movimientos peristálticos, intestino. ausencia de Del movimientos corazón. peristálticos. Pues. Habría taquicardia feroz, ¿verdad? Porque el vago, la atropina es el bisturí fisiológico del vago. Si yo corto la función del vago, que es parasimpático, queda libre la función simpática y habría una taquicardia feroz. ¿Ya? Es por eso que en los pacientes que están en paro cardíaco se les pone atropina.
que es el bisturí fisiológico del vago, para bloquear el vago y que quede libre la acción simpática. Es decir, se pone un parasimpático lítico, y se pone un simpático mimético, que es la adrenalina, para que el corazón arranque. ¿Se entendió? ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué clínica daría la sección cervical de ambos vagos? Inmovilización. Muerte. Eso sería incompatible con la vida. Incompatible con la vida. ¿Por qué motivo? Porque los intestinos se llenarían de contenido gastrointestinal como un globo. El corazón moriría en taquicardia. ¿Sí? Entonces habría una situación que sería incompatible con la vida. Entonces, yo sí les voy a decir una pregunta que les voy a tomar en el examen final, va a ser que localicen o que siga el trayecto o que describa el trayecto del vago desde el foramen yugular o de la altura delgada posterior hasta pasar por debajo de la clavícula. Fíjense que eso lo estoy diciendo. Entonces, si es insuficiente el sobota, pasan a otro libro y a otro libro y a otro libro. ¿Cuál es el? Describa el recorrido o la localización o la distribución del nervio vago desde el foramen yugular hasta pasar por detrás de la clavícula. Y tienen que decir en este nivel pasa aquí, aquí, aquí. ¿Cuáles son los elementos? A la derecha, los elementos a la izquierda, los elementos atrás, los elementos adelante. Por ejemplo, cuando yo les dije la inserción clavicular del músculo esternocleidomastoideo, ahí está justo detrás. Pero arriba tendrán que ustedes leerlo. ¿Qué sucedería el paciente en una lesión bilateral o unilateral? El paciente se empieza a asfixiar. ¿Por qué se asfixia? Por el plexo pulmonar. Muy bien, el plexo pulmonar. ¿Qué más? Ahora ya les voy El plexo cardíaco. Bueno, se los voy a poner. Imagínense si hay una lesión por debajo del plexo esofágico. Quiero que lo piensen todos. Miren la pantalla. ¿Qué clínica daría? Voy a ponerles aquí. ¿Qué clínica daría? Aquí. ¿Qué clínica daría una sección aquí? Donde tengo el video. ¿Están todos viendo aquí? Vean. ¿Qué clínica daría una lesión aquí? La pérdida de función de todos los órganos viscerales. Tiene que pensar, si no hay plexo celíaco y si no hay inervación del diafragma, ese diafragma queda con la bolsa de esos perros flácido. Al estar flácido no tiene tono, no le dice a las asas intestinales te quedas ahí abajo. No le puedo decir eso porque está hipotónico y además las asas intestinales se empiezan a dilatar porque están perezosas, no se mueven. Y eso es un globo. Hay distensión, pero como no hay el tono del diafragma, se produce una herniación de las asas intestinales y el pulmón que está así empieza a comprimirse y el individuo se muere asfixiado. ¿Sí? El individuo se muere asfixiado. ¿Cuál es la etiología? 1. Hipotonía de la musculatura diafragmática. Y 2.
una dilatación de las ascendentales que se empiezan a formar como globo. Entonces hay una invaginación o una herniación de todo el contenido de las ascendentales en un diafragma que no está en tono, está hipotónico, está flácido. Entonces el diafragma está aquí, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y los pulmones empiezan a quedar aquí. Miren, los pulmones quedan aquí arriba. Entonces se asfixian. Era una de las formas de las torturas chinas. Como los chinos por la acupuntura saben muchísima anatomía, entonces cortaban los vagos. Entonces si cortan los vagos te asfixias. Entonces ustedes hoy por hoy ya saben cuál es el mecanismo. A ver, ¿me lo puedes repetir? En voz alta, ¿ah? Venga, a ver. Va a producir lo que es hipotonía del diafragma. Muy bien. El diafragma se va a quedar flácido, hipotónico, y también se va a dar lo que es la dilatación de las intestinales. ¿Ya? Y entonces eso hace que asciende todo y comprime el pulmón. Hay restricción pulmonar. Si mi capacidad pulmonar es de 2,4 litros, con una parálisis mi capacidad pulmonar es 2, es de 1,7, de 1,4, de 1, ahí te quedas. ¿Ya? Por eso que es muy importante eso, es muy importante lo del nervio vago. Yo puedo perder el primer par y me quedo anósmico, o el olfatorio. Puedo perder el segundo par y me quedo ciego. Puedo perder 3, 4 y 6 y no puedo mover los ojos, que se llama oftalmoplejía. Oftalmoplejía. Puedo perder el 7, puedo perder el 8, me quedo inestable y sordo. Puedo perder el 9, pero si pierdo el 10, puedo perder el 11 y no puedo mover el cuello. Puedo mover el 12 y no puedo mover la lengua. Pero si pierdo el 10, el 10 es mortal, ¿ya? Porque es el más largo y tiene muchas más funciones. Vamos a seguir. Y aquí, 3/4 de lo mismo. Aquí tenemos el núcleo dorsal del vago. Ahora ya entra en juego el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago. ¿Qué inervación tiene el dorsal del vago? Eferente visceral. El huepa, el salival superior, salival inferior y núcleo dorsal del vago. Por eso que ustedes lo ven de color lila y eferente, específico. general. Vamos nuevamente al 308. Miren, aquí yo tengo en amarillo el accesorio de Ehrlich Huepa, salival superior, salival inferior y el núcleo dorsal del vago. ¿Ya? Vamos al 331. ¿Ya? Entonces aquí tenemos al núcleo dorsal del vago, tenemos el núcleo espinal del trigémino, el núcleo ambiguo, ¿sí? Y el núcleo del tracto solitario. Entonces va a esta inervación la musculatura estriada, faringea, y vamos a ir bajando la faringe por la parte posterolateral y todos los plexos que hemos comentado, ramos cardíacos cervicales superiores, ramos cardíacos cervicales inferiores, ramo cardíaco torácico, el laringio recurrente, plexo pulmonar, plexo cardíaco, plexo esofágico,
el tronco vagal anterior, y esta parte que está aquí es la que hemos comentado. O sea, si el paciente tiene una lesión del décimo par, el paciente puede fallecer. ¿Ya? Casi en cualquier parte. Si hubiese una afectación a nivel por encima de los plexos esplénicos, no se moverían las asas tendinales, entonces estaría distendida. Hay situaciones fisiológicas que provocan una disminución de la función del plexo celíaco, por ejemplo, durante el embarazo. ¿Por qué las mujeres vomitan en el embarazo? No todas, pero hay un 60% de las mujeres vomitan en el embarazo. ¿Por qué vomitan? Justamente por eso, porque los progestágenos, cuando empiezan a elevarse, los progestágenos provocan una disminución de la función del plexo celíaco y se acumula. Entonces, el peristaltismo no es tan normal, se enlentece el peristaltismo. Todo esto lo hemos repasado. Vamos a ver aquí. Es un nervio muy grueso, va por la parte posterior de la carótida y por la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo, englobado por la vaina de ese músculo, Aquí está seccionado el laringio. Ramos cardíacos cervicales superiores e inferiores, ramos cardíacos torácicos, el laringio recurrente y los plexos, todos los plexos que hemos comentado. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen, ven la gaita. ¿Saben lo que es la gaita, no? La gaita con G, la gaita en forma de gaita del estómago de los escoceses. Ah, sí. Miren dónde está el polo del estómago, y ese polo del estómago, si se empieza a inflar de aire, va a llevar ese diafragma hacia arriba. ¿Ya? Vamos al 11. Vamos al 11, siendo las 12. Vamos al 11. ¿Quién ganó, por cierto? Liga de Quito. Ah, Suecia. Ayer Liga de Quito ganó. ¿Suecia cuánto ganó? 1-0. Bueno, esperemos que sí. ¿Es liguita, profe? ¿Ah? ¿Es liguita? No, ¿Barcelonista o belicista? tampoco. ¿Belicista? Los míos son las artes marciales. El mundial sí, por ser por los países. Vamos al 11. ¿Cómo yo exploro el 11? Yo tengo que ser muy respetuoso de la exploración, y yo no voy a explorar el reflejo de Babinski y después explorar la cara, ¿verdad? O sea, a mí no me gustaría que me hagan eso, aunque sean mis propios pies, por delicadeza. Yo tengo que hacer una exploración en este sentido. Entonces, el 11 se explora, el 11 es motor. Entonces, ustedes le van a poner y le dicen a la persona, le voy a poner mi palma en la mano sobre sus hombros y voy a ejercer cierta resistencia. Digo, levante los hombros, y si el paciente tiene una lesión de un espinal, a lo mejor hace esto y no hace el de acá, ¿ya? Entonces uno se pone así y le dice, levante los hombros contra resistencia, y con la parte dorsal, no con la palma, uno le dice, a ver, usted va a girar hacia la izquierda. Entonces gira hacia la izquierda con resistencia. Yo hago esto. No se le pone la mano, se le pone el dorso contra resistencia. ¿Ya? La mano no. ¿Y eso se hace también con las piernas o solo con la parte de arriba? ¿A qué te refieres con la pierna? Por ejemplo, una vez yo, me hicieron un examen que igual me hacían con
tiene que hacer, por ejemplo, tú le dices al paciente que sea hombre o mujer, si yo he tenido que atender religiosas y he tenido que ver dónde está el defecto, entonces yo le digo, le pongo una sábana entre las piernas y le digo, cierra las piernas, entonces tú le pones los puños así, a ver, para que vean, entonces uno se pone aquí y uno pone hace, cierre las piernas para ver los aductores, entonces dices, cierre las piernas y uno ve los aductores. Para ver los abductores, uno ya abre las manos. Entonces, abra las piernas. Contra resistencia. ¿Ya? Contra resistencia. Suba la rodilla. Y estás viendo cuádriceps. ¿Ya? Se ponen patee y no hace. Eleve la punta del pie, solo la punta del pie. Frene. No se hace, solamente haga esto, frene. Uno tiene que explorar lo que corresponde, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que es más fuerte, los aductores o los abductores? Los aductores. Los aductores, los que son de flexión, los que van a la línea media, son los más fuertes. De hecho, por ejemplo, los aductores, desgraciadamente, la lacra de la sociedad, el músculo de la violación es el sartorio, ¿verdad? El sartorio que viene desde aquí, desde la fascia lata, de la fascia lata que viene aquí y va hacia adelante y se inserta aquí, entonces es el que se desgarra, porque se intenta hacer, entonces el sartorio va desde aquí hacia acá, entonces es lo que se llama el músculo de la violación, porque es el que se desgarra. Entonces, nosotros nos sirven para explorar, por la pregunta tuya, pero ahora vamos a continuar con el, ya en el espina. Cuando veamos espina o médula, ahí vamos a ver eso. Entonces, ahora estamos en el 11. Ah, amigo, yo veo aquí, ¿qué nervio es este? 9. ¿Qué nervio es este? 10. Al igual que el 9 tiene un ganglio superior y un ganglio inferior. Aquí yo tengo el 10. Y aquí, esto es súper interesante. Extremadamente interesante. Por eso lo voy a ampliar para que lo vean ustedes ahí. Miren, el 11 es mega largo porque aquí tiene la parte vulvar superior del 11, que desciende pero da una rama al 10, al ganglio inferior. Y aquí yo tengo la rama cervical o espinal del 11 y miren, vamos a seguirlo, ¿hasta dónde llega? ¿Sí lo ven? No, pero explíquenos a dónde llega. Ya. Venga. Si esto es el agujero rasgado posterior, esto es C1, ¿verdad? C2, C3, C4, C5, hasta C5 llega el 11º par. Yo no sabía eso. Miren, hasta C5 llega el 11º par. En otras palabras, estamos recibiendo inervación motora del 11º par desde abajo, desde C5. ¿Sí? Pregunta, porque esto tiene que, no pasen sin preguntar, esto es importantísimo. Esto es súper importante. A mi hijo, profesor que dio esta clase, y bueno, que les dije, ¿no? Que en 3 días acabó pares craneales. Yo digo, o el profesor o ustedes son una máquina, son unos mega cracks. Pero esto no es así. Entonces, miren, la parte vulvar del 11, la parte vulvar del 11, la parte espinal del 11, o vulvar superior, vulvar inferior, espinal, todo esto, hasta acá, hasta C5 más o menos.
Entonces las personas dicen, tengo una hernia cervical, pero me duele acá arriba. Es por eso, la compresión del núcleo del trigémino, del núcleo espinal del trigémino. Y si tiene una hernia a nivel de C3 o C4, el paciente puede tener debilidad para mover el cuello, pero es porque está comprometida la raíz espinal del onceavo par. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, la raíz espinal del onceavo. Este es el onceavo. Y esta es su raíz intracraneal o vulvar. Y esta es su raíz espinal. ¿Sí? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Al 10, pero miren, el 11 va a ir al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. ¿Cómo yo ejercito el trapecio? El 11, el esternocleidomastoideo me permite hacer este movimiento, ¿verdad? El esternocleidomastoideo me permite hacer este movimiento, pero el 11 me permite levantar esto aquí. Perfecto. O sea, solamente la parte en la que sale el nervio es vulvar y el resto son partes espinales. La una va Del onceavo. La una va como que a la médula y la otra va a los músculos. Sí. No va a la médula, No, ahí viene va. de la médula. Y todas van, y son motores y van al esternocleidomastoideo y el trapecio. Son sea, raíces que salen de la médula. De aquí a acá. Ah, Y no solo máquinas, por lo que tú dices, si tú coges 2 piedras o 2 discos y haces este ejercicio así, ¿verdad? Entonces, esa es la función del esternocleidomastoideo. Miren, aquí está lo que yo les decía. Esto es lo que les palpé a algunos de ustedes, ¿verdad? Esto que está aquí. Esto es esternocleidomastoideo. ¿Por qué viene mastoideo? Porque viene de la apófisis mastoide. Cleido, esta que está aquí. Perdón, esto que va a la clavícula. y externo al Y externo al esternón. ¿Ya? Pregunta. Por lo tanto, el onceavo sale del surco anteromedial de este surco, no del surco medial, del surco anteromedial. De ahí sale el nervio o las raíces que van a formar el nervio esternocleidomastoideo, que eso es muy interesante y muy importante. ¿Ya? ¿Nervio? ¿Ah? Nervio esternocleido. Perdón, el nervio del espinal. ¿Ya? Pregunta. Aquí le ponen sus raíces, ¿no? Ahí pone su raíz craneal y su raíz espinal. Vamos a continuar. Aquí está el 11. El núcleo ambiguo y el núcleo del nervio accesorio. Miren hasta dónde baja. ¿Sí lo ven? Vamos otra vez a la página 308. Miren, aquí está, ¿no? El núcleo ambiguo y el núcleo del nervio accesorio. ¿Sí lo ven aquí? Y ese que está ahí es súper largo. El núcleo del nervio accesorio son eferentes, viscerales, especiales, y aquí lo tenemos. Miren, todos esos se acumulan en forma de una trenza. Este yo también le llamo que es un recurrente, ¿no? Es un nervio recurrente también. Y va a meterse en el onceavo par, también en el 10, y también se va a meter, ocasionalmente van a hacer anatomosis
con los nervios cervicales para formar los plexos cervicales, el plexo braquial. Y obviamente es motor puro, ¿no? El 11º par es motor puro. Estas son otra vía que no es la vía del 11º par. ¿Ya? Eso me permite ir comprendiendo mucha semiología de los pacientes. Venga, vamos a irnos al 12. Vamos al 12. Y el 12, ¿por dónde sale el 12? No, igual no. Por el agujero rasgado posterior sale 9, 10 y 11. Tema de examen, siempre es tema de examen. Conducto del hipogloso que está, a ver, este es el foramen magno. Foramen magno. ¿Se puede levantar un ratito? Pónganse de pie. Autoflagélense un ratito para que se les quite el sueño. Yo tengo unos silicios aquí, sí. Venga, nos sentamos. Y ya queda el 12. Queda el 12 y seguimos algo con la médula. O quedamos ahí y seguimos la médula. Sí, seguimos la médula. Pero sopas, ¿ah? ¿Qué les ha pasado? Es que tuvimos seguiditos. Desde las 7. Bueno, den gracias que de 4 a 6 ya no tienen clase. Eso sí es verdad. Pero toca estudiar. ¿Y el jueves cómo? ¿También pueden en la mañana? No. Todo el día igual. Ya. El jueves voy a hacer una hemisferectomía de un niño con una epilepsia refractaria. Esa es una cirugía. Me encomiendo a las oraciones de ustedes. Es un niño que tiene 5 meses. Tiene 5 meses, hay que hacer una hemisferectomía. Sacarlo sí se regenera, ¿verdad? No se regenera, hija, ¿cómo se va a regenerar? Vive con un solo hemisferio. Pero el otro hemisferio solo sirve para convulsionar. Por lo tanto, si no lo opero ahora, entrará en una encefalopatía epileptogénica y no aprenderá ni a hablar, ni a leer, ni nada. Entonces el niño quedará hemipléjico en los primeros 2 años y después irá recuperando paulatinamente y dejará de convulsionar, y esa es la idea. Y será como una persona normal común, ¿no es cierto? No será una persona normal, ¿no? Pero si no se opera se muere. Entonces, si esto es el foramen magno, por aquí sale la médula, la unión bulbomedular, y al lado del foramen magno, aquí están los cóndilos. Los cóndilos es esa zapatilla que tiene esta forma y que se une a la carilla de C1, ¿verdad? Como la canción de Roberto Carlos, ¿verdad? De cóncavo y convexo. Es así y la otra parte es así. Y entonces ahí se desliza. Pero entre el cóndilo y el foramen magno están los conductos del hipogloso. Es por ahí donde sale el hipogloso. No sale por el foramen yugular, por ahí no sale. Di. Ponte de pie. Es que tú también estás. Ponte aquí al lado mío. Uy, May. Ya, vente para acá. Ajá, sí. Si esto es el conducto vente para acá. Si esto es el conducto del hipogloso, si esto es el foramen magno, por ahí baja bulbomédula, ¿verdad? Y aquí yo sería el cóndilo, el cóndilo, ¿sí? Cóndilo aquí y cóndilo acá. Y aquí está el conducto del hipogloso, aquí. Entonces está el cóndilo y aquí está el conducto del hipogloso. Por ahí sale ya te puedes sentar, gracias. Por ahí sale el hipogloso. ¿Ya? Por ahí sale el hipogloso.
la gran pregunta cuando yo le hablé de los vectores en el área motora suplementaria y en el área que controla los movimientos oculares, en la lengua también pasa lo mismo. Si ustedes ven el músculo hiogloso, miren la posición de las fibras, miren la posición de las fibras del rafe, del músculo del rafe, de los músculos, que yo no se los voy a preguntar, geniogloso, genioide, hiogloso, sobre todo el hiogloso, son, esta posición tiene en forma de tienda de campaña. Por lo tanto, cuando se lesiona el hipogloso derecho, este hipogloso se lesiona, miren, son tiendas de campaña, están en tiendas de campaña. Si se lesiona este hipogloso, la lengua señala el lado de la lesión. Es que yo fui a una clase y estaba un ayudante de cátedra de neuroanatomía y explicó, dijo, la lesión del hipogloso derecho señala la lengua izquierda. Y ahí tuve que ir y dijo, pero eran los alumnos en la internacional. Yo digo, a ver, yo lo explico con un gráfico. Quedó un poquito en vergüenza, pero yo digo, así vas a aprender. El hipogloso inerva músculos que se insertan en el rafe y están en esta posición, así. Si se daña este, cae esto. Señala el sitio de la lesión. Si se daña este, cae este y señala la lesión. Por lo tanto, cuando un paciente tiene una lesión, una fractura de base de cráneo que ha roto una fractura a nivel del foramen magno y del cóndilo, es súper dolorosa. Duele mucho eso, duele mucho. Y le dice al paciente, saque la lengua, y la lengua se desvía para acá. La lesión te está señalando dónde tiene la... No sé de dónde vendrá esa frase, ¿no? ¿Qué lengua larga que? Otro dice, comulga desde la puerta de la iglesia. Entonces, eso, ¿qué otra función tiene el hipogloso? Ahora vamos a ir bajando. Miren, el hipogloso, por motivos que yo hasta el día de hoy desconozco, esto que está aquí. Miren, el hipogloso, que es un eferente somático general, se mete al ganglio simpático carotídeo. Y yo todavía no sé por qué. Esta parte que está aquí, lo desconozco. ¿Ven esto aquí? Algún lumbrera que me lo diga. Entonces, el hipogloso va hasta abajo, sigue el hipogloso. El asa cervical del hipogloso llega hasta los músculos que están aquí. Todos los músculos que están debajo del hioides, tiroides, todos los músculos externos, tiroides, externoioides, todos esos músculos que no se los voy a preguntar, ¿no? O sea, los músculos supraioides e infraioides. ¿Sí? Perdón. Bueno, entonces ahí lo vemos aquí, el núcleo del nervio del hipogloso, que va a llevar, pero fíjense que aquí también en la rama cervical de C1
hace anastomosis también con el hipogloso. Pero el hipogloso en todo momento es motor. ¿Sí se dan cuenta? El núcleo del hipogloso también es largo, pero en todo momento es motor. Va a los músculos de la lengua, que es lo, a ver, miren la pantalla, a los músculos de la lengua, a los músculos supraioides y a los músculos infraioides, para que no estén. ¿Y cómo se llama ese? Ya, supraioides e infraioides. ¿Ya? Profe, ¿y esa ramita que se une, la celeste? Esta asa cervical profunda. Esta asa cervical profunda simplemente sirve para dar esta inervación, no tiene mayor representación ni traducción clínica. No, la de arribita, la celeste, esa que dice. La celeste, eso también es rama cervical. Esto también es cervical, los dos son cervicales, si se dan cuenta. Pero él es extremadamente, es completamente motor. ¿Ya? Ya. Y aquí vamos a empezar con la mente. Vamos a dejarlo ahí y vamos a dar ahí mañana.